Estamos muy agradecidos al Señor en esta mañana por poder estar aquí en su casa y poder participar de esta celebración especial que cada domingo hacemos en el nombre del Señor. No lo tomemos como una rutina venir a la casa de Dios, no lo tomemos como algo normal, porque es un privilegio poder participar y estar juntos en la casa del Señor. En esta mañana quiero compartir con vosotros una información que me ha llegado esta misma mañana de una persona que algunos conocéis y otros no. No sé cuántos recordáis a Alex Agustinus, que estaba aquí con nosotros durante unos años colaborando. Alex está viviendo en Holanda. Esta semana estuvo aquí, pero esta mañana me ha mandado un correo electrónico. ¿Sabéis que tiene Alex? Pues una hija que es Mercy, o Joy, la pequeña. Mercy, que hasta aquí, Marco, que está enfermita. Nació enferma, nació en el parto mal y está muy mal. Bueno, Alex me ha mandado un correo para que oremos porque esta misma mañana o este mismo fin de semana la han desconectado porque dicen que no hay nada que hacer ya y que entonces pues tendrá que pasar a la presencia del Señor. Y es difícil, ¿no? Cuando un hijo tienes que desconectarle de la máquina y no puede continuar viviendo, es difícil. Es una situación muy complicada, muy complicada. No me gustaría verme en esta situación tan difícil y tan complicada. Y yo creo, hermanos, de que nuestro hermano Alex necesita mucha sabiduría y toda la familia en este momento, ¿no? En este momento, no sé cuántos años tiene. ¿Cuántos años tiene tu hermana? 14 años. 14 añitos. 14 añitos. Vamos a orar por ellos, Mercy. Vamos a orar por Mercy. Así que donde estamos, busca una persona a tu lado y pon a Mercy, a Alex y a toda la familia delante del Señor en este momento. Los niños, los jóvenes, los mayores, mujeres y hombres, todos oramos delante del Señor y ponemos a Mercy delante del Señor. Vamos a orar. Señor, en esta mañana deseamos presentar delante de ti a Mercy y también a la familia. Señor, nosotros no conocemos los detalles de esta situación, pero sí que sabemos lo enfermita que siempre ha estado esta niña. Y Padre, la ponemos delante de ti, ella es una hija tuya, ella tú la amas, Señor, sabemos que tú vas a recibirla en tu presencia. Y queremos pedir, Señor, tu consuelo, tu presencia con toda la familia en este momento difícil. Señor, también recordamos a tantas personas que sufren, que están en hospitales, que están enfermos, que están con un cuerpo debilitado, que están, Señor, pasando situaciones difíciles. Muchas veces no podemos comprender con nuestra mente humana, Señor, tus caminos y tus designios, pero sí que queremos decirte, hágase tu voluntad. Señor, haz tu voluntad en medio nuestro y danos la fortaleza y la fe en ti, la seguridad, Señor, de que ni un solo cabello de nuestra cabeza caerá sin tu voluntad, Señor. Padre, intercedemos pues por esta familia en este momento, allá en Holanda, donde ellos se encuentran. Y Padre, pedimos pues que tú estés en el control de la situación y tú estés alrededor de toda esta situación en este día y en este tiempo. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Buscamos en la palabra del Señor en el libro de Romanos, en el Nuevo Testamento, capítulo 12. Libro de Romanos, capítulo 12. Y empezaremos por el versículo 4, Romanos 12, 4. Vamos a ver lo que Pablo está escribiendo a la iglesia que se encuentra en Roma. Sabemos que Pablo no fundó esta iglesia, pero sí que estuvo al lado de los creyentes, los estuvo edificando y les estuvo fortaleciendo. En Romanos 12, versículo 4 comienza: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros,
pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Versículo 9. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. El apóstol Pablo está escribiendo una recomendación muy fuerte. Algunos de vosotros, cuando estaba leyendo, hacían así: Dios mío, esto es complicadillo, esto es complicadillo, porque está dando una serie de requisitos, una serie de conceptos que muchas veces son difíciles de aplicar en nuestra vida. Y a veces son difíciles de aplicar porque no entendemos con profundidad el significado de la palabra del Señor y no entendemos cómo practicarla y cómo ponerla por obra. En esta mañana a mí me gustaría que nosotros nos centráramos no en toda esa serie de requisitos y de conceptos que está hablando el apóstol Pablo, sino el que está en el versículo 5 y la segunda parte. Así que nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros unos de los otros. Somos un cuerpo en Cristo. Hemos sido llamados a pertenecer al cuerpo. Hemos sido llamados a pertenecer a una iglesia. Hemos sido llamados a pertenecer a una congregación. Hemos sido llamados y hemos sido rescatados por el Señor para unirnos a otros cristianos y vivir nuestra vida juntamente con otros cristianos. No solamente a creer. Algunos dicen: bueno, yo creo en el Señor es mi Señor, mi Salvador, pero yo hago mi vida solitaria, yo vivo mi vida como cristiano solo, vivo mi vida a mi manera. Muchos dicen: yo creo en Dios, no sé si lo habéis oído alguna vez, pero no creo en la iglesia. Y hay mucha gente que está desengañada de la iglesia. Y cuando estamos hablando de la iglesia, estamos a lo mejor hablando de diferentes conceptos de iglesia. Pero es verdad, mucha gente está desengañada de la iglesia y no cree en Dios, dice que creen en Dios, pero no creen en la iglesia. ¿Por qué? Porque tuvieron algún percance, alguna actitud negativa, algo les ocurrió en su vida y entonces se han quedado con la frustración. Pero creer en la iglesia es importante. Creer en Dios, por supuesto, es lo más importante. Pero comprometerme y formar parte del cuerpo es importantísimo. Ayer teníamos un desayuno romántico para parejas, fue excelente, fue precioso.
Juan Andrés nos dio una disertación maravillosa y también a Pau y Débora cantaron, un desayuno muy bonito. Y en la mesa del desayuno teníamos unos invitados nosotros, a una gente que no viene a nuestra congregación normalmente y le quería invitar, y en un momento una persona que es católica practicante, ella va a misa, y eso tienen que hacer los católicos, ir a misa, que es lo que corresponde, ¿no? Tienen que ir. Y él, pues como católico practicante, me estaba diciendo que hace unas semanas el obispo de Valencia, católico, estuvo visitando Denia, aquí Denia, estuvo en la Iglesia Católica. Y entonces la Iglesia Católica les estaba animando a los católicos a comprometerse y estaba diciendo que tenían que estar más fieles al Señor, y le dijo, porque mirad la Iglesia evangélica que comprometida está. Estamos en el ojo, ¿eh? Estamos siendo observados. Pero nosotros no hacemos las cosas ni pertenecemos a la Iglesia por ser observados, ni mucho menos, ¿eh? Pero es una información que es importante que la tengamos, porque estamos siendo mirados, somos luces. Somos la luz del Evangelio, y cuando yo me comprometo con la Iglesia, cuando me comprometo en el cuerpo de Cristo, cuando me comprometo con la congregación y con mis hermanos y mis hermanas, que sois vosotros, entonces mi fe crece, mi fe aumenta. Por esto el Señor fundó la Iglesia. Entonces no la fundó para pasar el rato, no la fundó para tener una organización, no. La fundó porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo, es la esposa de Cristo, dice la palabra del Señor, es la esposa. Y hay personas que dicen, no, pero yo no quiero ir a la iglesia porque la iglesia está fulano o está vengada, esa persona no me mira bien, esa persona mejor me critica bien. En la iglesia no es perfecta. No es perfecta, ¿por qué? Porque está compuesta de seres humanos, está compuesta por nosotros, y nosotros tenemos defectos. Yo tengo defectos, y como tengo defectos estoy en la iglesia, y esos defectos los traigo a la iglesia. Pero fijaros que si la iglesia es el cuerpo de Cristo, y la iglesia es santa y es del Señor, y es la esposa de Cristo, dice en Apocalipsis, es la esposa de Cristo. Ay, Señor, yo no voy a tu iglesia, a mí me gustas mucho tú, pero a mí no me gusta tu esposa. Me gusta, Señor, te amo, Señor, pero no me gustan a tus hijos, los que pertenecen a tu iglesia, esos no me gustan. Entonces esto no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido decir que nosotros amamos a Dios y no amamos a la iglesia y no amamos la congregación. Por tanto, para el apóstol Pablo está diciendo que es importante el pertenecer a la iglesia, el ser parte de la congregación, es parte de un cuerpo, es parte de la vida, es indispensable pertenecer al Señor y pertenecer a su iglesia. Necesitamos, por lo tanto, recuperar y poner en práctica el significado de lo que significa ser miembro de iglesia. Y el apóstol Pablo está diciendo, es como en un cuerpo. ¿Te imaginas, el corazón solo? ¿Te imaginas los nervios solos? ¿Te imaginas el hígado solo? ¿Te imaginas los riñones solos? Es imposible. Por un tiempo el corazón se saca cuando hay un trasplante, lo conecta a una máquina y funciona. Para un tiempo, pero no siempre. Es decir, el corazón tiene que estar insertado en su lugar y en el cuerpo para que funcione y para que esa persona pueda vivir. Para que esa persona pueda continuar viviendo. Nuestro cuerpo necesita de los órganos vitales para vivir. Bien, en la iglesia todos tenemos un don, somos parte de un órgano vital. Tú eres parte de un órgano vital. Y a lo mejor tú no te sientes así. A lo mejor tú sientes que tú no eres parte, que tú puedes estar en el culto o no estar en el culto, o venir o no venir, y tú pasas desapercibido. No pasas desapercibido. Para el Señor no pasas desapercibido. Para el Señor es importante que tú ejerzas tu ministerio, que tú ejerzas tu trabajo, que tú ejerzas tu función dentro del cuerpo de Cristo, porque tú tienes un llamamiento a servir a través de la iglesia. Por lo tanto, la iglesia es un cuerpo importante, un cuerpo del cual tú puedes pertenecer y debes de pertenecer, y debes de formar parte de la comunión de la iglesia, la comunión que se tiene en la iglesia. La palabra comunión tiene dos partes: común, unión.
Común unión. Tenemos una común unión. ¿Cuál es nuestra común unión? ¿Estamos unidos por qué? ¿Por la organización? No. ¿Estamos unidos porque somos bautistas? No. ¿Estamos unidos porque somos protestantes? No. ¿Estamos unidos porque nos gusta reunirnos de vez en cuando y pasárnoslo bien? No. ¿Estamos unidos porque queremos conocernos más personas y formar parte de esta asamblea de gente? No. Estamos unidos porque tenemos un llamamiento común, único, el Señor Jesucristo. Estamos unidos bajo esa común unión que es con el Señor. Y con el Señor trabajamos juntos. Y cuando estamos unidos en oración, cuando estamos unidos estudiando la palabra, cuando estamos unidos adorando al Señor, cuando estamos unidos haciendo las cosas que el Señor quiere que hagamos bajo su dirección, el Señor da entonces propósito a esa iglesia. Y no va cada uno haciendo lo que quiere y como quiere y cuando le apetece. Hay personas que dicen en la palabra, en las iglesias, bueno, yo quiero hacer lo que me da la gana en la iglesia. Yo quiero hacer lo que yo quiera. Yo soy libre y por lo tanto hago lo que yo quiera. Estamos equivocados. En la iglesia nos sometemos en la común unión unos a los otros en el Señor. Y buscamos al Señor. Y lo buscamos en oración y en estudio de la palabra. Por esto, hermanos y amigos, es tan importante el pertenecer a un cuerpo. Por eso es tan importante el formar parte de nuestras barcas, el formar parte de los grupos pequeños. ¿Por qué? Porque los grupos pequeños que nos reunimos los jueves y los grupos pequeños que nos reunimos a las 10:30 los domingos por la mañana, hay comunión, hay un mismo sentir. Se busca la dirección del Señor, hay oración, hay estudio de la palabra, hay contraste de pareceres, hay diferentes pensamientos que todos unidos con el Señor, Él va enfocando y edificando su iglesia. Esa iglesia que dijo Jesús que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Las puertas del infierno. ¿Por qué? Porque es una iglesia que tiene al Señor Jesucristo como centro de ella misma, como centro de la predicación, como centro de las actividades, como centro de los ministerios, como centro de los programas de la iglesia. Por esto, hermanos y amigos, es importante el que nosotros entendamos esto en esta mañana. ¿Qué privilegio tenemos de formar parte de esta congregación? ¿Qué privilegio tenemos de formar parte de esta comunidad? ¿Qué privilegio tenemos de formar parte de este grupo de personas, mujeres y hombres diverso? Diverso, claro que sí, pero unidos con el mismo propósito. Personas dicen, yo no necesito la iglesia, no la necesito. ¿Y podemos ir a cualquier iglesia? Pues claro que puedes ir a cualquier iglesia. Tú vas a ir donde te dé la gana. Tú vas a ir lo que tú quieras, vas a ir donde tú quieras, pero es importante que tú te unas a un cuerpo y que tú estés comprometido con ese cuerpo. Mira, tú imagínate en tu propia familia. Tienes tu familia, tienes tu hogar, las personas que tú quieres en tu familia, pero un día un miembro de tu familia dice, mamá, un hijo, por ejemplo, un hijo, mamá, mañana voy a comer a casa del vecino del tercero. Ah, bueno, bien. Pasado mañana, y ahora me voy a comer a casa del segundo. Y ahora me voy a dormir a otra casa. Bueno, al final dirá, bueno, pero ¿tú eres de esta familia o qué? ¿O esto es la pensión? Hay hogares que son hogares pensión. Los hijos nunca están, la familia está distribuida por ahí, la familia va de un lugar para otro. Es importante el formar parte de una familia física, una familia donde se crea el núcleo, donde hay llamamiento a estar juntos, unidos. Formar parte de esa familia es importante para caminar juntos y tener dirección hacia dónde se va. Si no, una familia se convierte en una pensión, nada más. Nada más, y hay muchas familias de estas. Eso se llaman familias disfuncionales. Y hay cristianos disfuncionales también. Bueno, yo voy aquí hoy, mañana no voy al culto, pasado no voy, un día me congrego, 2 días no voy, y entonces voy haciendo un cristianismo de autoservicio. Me complazco cuando yo quiero y hago las cosas cuando yo quiero. No necesito la iglesia, dicen algunos. Mirad, este pensamiento puede ser muy arrogante. No necesito la iglesia. Muy autosuficiente, no necesito la iglesia. Yo os digo que yo necesito la iglesia. Yo necesito formar parte de una familia espiritual como esta. Yo necesito estar junto a vosotros.
Yo necesito crecer con vosotros. Yo necesito sentir vuestro cariño y vuestras críticas y vuestra palabra y vuestras miradas y vuestros abrazos. Lo necesitamos sentirnoslo. Vamos a ponernos de pie, todos. Todos, abraza, abraza. Dile que Dios te bendiga, díselo, que Dios te bendiga. Ese es. Jorge, a ti también, aunque estés fumando. No estoy jugando. No, sí. Investigando. Sí, investigando. Ahora se llama investigar. Muy bien. Con la Que PlayStation. Dios te bendiga y nada más, siéntate ya. ¿Sí? Se investiga el movimiento Del dedo. del dedo al pulsar a la X. No os he dicho que os contéis la vida. Estamos poniendo a prueba la teoría de la evolución. Esto que parece tan simple de levantarnos y abrazar, y sabéis que a mí me gusta que se haga, que se manifieste. ¿Por qué? Porque casi siempre manifestamos nuestro enfado. Hay algunos de aquí hoy que tenéis cara de cuadro. Estáis serios. Estáis enfadados. No sé por qué, ¿qué os he hecho? Estáis enfadados. A veces y no se os va el enfado, no se va. Se queda. Estoy enfadado. Tú eres el peor perjudicado de eso. Tú eres el peor perjudicado, porque eres tú el que está enfadado, los demás no. Es decir, es importante extender los brazos, extender el amor, es importante dar pasos en nuestra vida, hermanos, superar las dificultades en la iglesia, aceptarnos, hermanos, aceptarnos los unos a los otros para nuestro propio crecimiento. La iglesia es un laboratorio donde experimentamos el amor y crecemos. Si no creces en la iglesia significa que no estás dando pasos para tu propio crecimiento personal, ni estás dando pasos para acercarte más al Señor. El Señor quiere que tú creas en Él, pero el Señor quiere que tú pertenezcas a su iglesia como esta, que te identifiques, que colabores, que pongas tu órgano vital al servicio, el que sea, el que el Señor quiera, porque todos los órganos, he dicho los vitales y los no vitales, son importantes para el crecimiento de la iglesia y de las personas. La iglesia, cuando habla la Biblia de la iglesia, no está hablando solamente de la iglesia universal, porque algunos dicen, bueno, yo pertenezco a la iglesia universal. La iglesia universal está en todo el mundo, claro que sí, pero en la Biblia casi siempre, solo en contadas ocasiones está hablando de la iglesia universal. La iglesia en la Biblia está hablando de la iglesia local, la iglesia que está en Éfeso, la iglesia que está en Colosas, la iglesia que está en Corinto, la iglesia que está en Tesalónica, son iglesias que estaban en un lugar concreto. Y esa iglesia es la que Cristo está edificando. Esta iglesia es la que Cristo está construyendo en todos aquellos que quieren ser edificados. Porque, mira, el Señor no va a hacer ninguna obra en ti que tú no te dejes. Si tú no te dejas, si tú dices, yo no quiero, es como si vas al médico y le dice el médico a un paciente que haga un tratamiento, que haga una recuperación, y ese enfermo dice, yo no lo quiero hacer. ¿Qué va a hacer el médico? ¿Va a obligarle? No, mira, firme el alta, váyase a casa. Si no lo va a hacer, firme la alta voluntaria y váyase a casa. Y muchos cristianos hacen eso, firman el alta voluntaria. No quiero crecer, Señor. No quiero, me conformo como estoy. Se conforman con experiencias del pasado, se conforman con lo que les ocurrió hace 20 años, 25, 4, 2 años. Y no quieren crecer en las experiencias nuevas, en la edificación nueva que el Señor tiene para cada uno de nosotros a partir de ahora en adelante. No quieren crecer. Pero el Señor nos llama a crecer a través de la iglesia. Por lo tanto, ¿yo puedo ser un cristiano solitario? No. ¿Yo puedo ser un cristiano que viva individualmente mi cristianismo? No. Y hay muchos hermanos y hermanas en el mundo entero, hermanos, muchos que sufren persecución por reunirse con la iglesia, por identificarse como cristianos. Podían pasar desapercibidos, podían pasar inadvertidos, podrían venir ellos que digan, pues no, nos reunimos en casa y allí hago yo mi culto, mi reunión personal. Pero no, ellos salen, abren la puerta y se van y se identifican con otros cristianos.
Y en países donde les persiguen, les identifican que ese es cristiano, como nosotros somos identificados. Por lo tanto, no puedo vivir mi cristianismo a solas, formo parte de un cuerpo. Y hermanos, el Señor ha puesto en nuestro corazón que entendamos esto. Es como tu familia natural, tú tienes tu familia natural. Claro que formas parte de toda la humanidad, de todo el mundo, claro que sí. Pero formas parte de una familia en concreta, tienes un nombre, tienes unos apellidos, tienes un ADN que te identifica con tu familia. Te guste o no te guste, esta es una realidad que tienes que asumir como realidad. Y en la vida espiritual pasa exactamente lo mismo. El identificarnos con la congregación, con el cuerpo, el identificarnos unos con los otros, el estar en constante relación unos con los otros. Hay necesidad de vivir, pues, por lo tanto, la familia espiritual. ¿Por qué? Porque ser de la familia espiritual te permite identificarte como un creyente genuino. Formar parte de una congregación como la nuestra te permite ser parte de un discípulo de Cristo, un creyente genuino. Dice Juan capítulo 13, versículo 35. De modo que todos sabrán que sois mis discípulos si tuvieseis amor unos para con los ¿qué? Otros. Pero ¿sabes qué pasa? Muchas veces los otros no aman a los unos. Tú amas, tú das amor, pero a veces ¿qué esperas? Un poquito de amor, ¿no? Pero no te lo dan. Y entonces te enfadas. Te enfadas otra vez, te vuelves a enfadar, cada vez cuando. Otra vez. Te enfadas y entonces tomas la opción de decir, bueno, ahora no voy a la iglesia. Como si tú, el que te castigas eres a ti mismo. Te castigas a ti mismo cuando te enfadas, cuando no recibes lo que tú piensas que tienes que recibir y no lo has recibido y no has crecido. Y entonces el que estás perdiendo eres tú mismo. Por esto es importante que nosotros entendamos que todos sabrán que somos sus discípulos porque tenemos amor unos para con los otros. Y este amor es amor en mayúsculas. Es amor grande, es amor perdonador, es amor restaurador, es amor que acepta, ese amor que nos es tan difícil poner en práctica, por lo menos a mí, hermano, me cuesta muchísimo ponerlo en práctica. Pero al final entiendo que el Señor quiere que nos amemos los unos a los otros. Y esto me hace trabajar en mi vida y crecer. Y me identifica como un cristiano genuino. Somos parte de Cristo, somos parte del cuerpo de Cristo. Y no somos parte solos, individualmente en tu casa, no. Eres parte juntamente con los hermanos. Porque no estás aquí por casualidad. No estás aquí porque sí. No estás sentado donde estás sentado hoy. A ver, mira a la gente que está a tu alrededor, mírala. A los de detrás, mira a los de detrás, que no los has visto todavía. No es casualidad que estén esas caritas ahí. No. Algunos están pensando, Jorge, te estás pasando esta mañana. Te estás pasando. No es casualidad, porque yo no creo en un Dios casual, no lo creo. Yo creo que todo tiene su importancia y su momento. Incluso el ver personas que hace tiempo que no he visto en esta mañana, verlas, me produce satisfacción. Y sé que no es casualidad. Que el Señor te ha traído no por casualidad, el Señor te ha traído para edificarte, para amarte, para recibirte, para abrazarte, para motivarte, para darte una vida nueva, distinta, diferente. Te ha traído con este propósito. Por lo tanto, sé consciente de esto y acepta el momento. La necesidad de vivir una vida espiritual en familia, como iglesia, es importante. Y en segundo lugar, tenemos también una necesidad importante y es ser parte de una familia espiritual que me aparta de mi egocentrismo. Mira, nuestra tendencia es a ser egocéntricos. Nuestra tendencia es primero yo, después yo, y si sobra algo, para mí. Esa es nuestra tendencia. Yo, y siempre yo. Este es nuestro pecado como seres humanos. El pecado es el egocentrismo, el egoísmo, me miro a mí mismo y no crezco porque estoy mirándome solamente a mí mismo. Y entonces esto me va arrastrando a no crecer en el Señor, a no crecer.
La iglesia, como he dicho antes, es un laboratorio, pero la iglesia... Y en este laboratorio, en esta aula que es la iglesia, aprendemos a vivir y salimos de nuestro egoísmo. Fijaos lo que dice 1 Corintios, capítulo 12, versículo 26. Si algún miembro sufre, todos los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Este es el concepto cristiano de iglesia. Si tú estás sufriendo, yo sufro contigo y tú sufres conmigo. Si tú recibes honor y gloria, yo me alegro contigo. Ahora, ¿qué pasa cuando yo no sufro contigo? ¿Qué pasa cuando yo no me alegro contigo? Es que hay un cortocircuito en mi vida. Es que hay un cortocircuito y el amor de Dios no está llegando. No está llegando el Espíritu Santo a mi corazón. No está llegando el Espíritu Santo y no me está llenando porque he cortado. Hay un pecado. Hay algo que está ocurriendo que no permite que Dios actúe en mi vida y en mi corazón y en mi mente y me dé la voluntad de poder crecer y poder alegrarme y poder sufrir a tu lado. Por lo tanto, estar en la congregación nos ayuda a crecer y salimos del egoísmo de la vida. Salimos porque la vida cristiana no es egoísta. Fijad lo que dice, muchos sabemos Juan 3:16, ¿verdad? ¿Lo sabemos? ¿Alguien lo puede decir? Dios al mundo que ama. Esto es un galimatías. Bien, sabemos Juan 3:16. ¿Sabe lo que dice Primera de Juan 3:16? Búscalo. Primera de Juan 3:16, al final del Nuevo Testamento. Ahí está clarísimo. En esto conocemos el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así que también nosotros tenemos que entregar la vida por nuestros hermanos. Palabra de Dios. Eso es palabra de Dios. No solamente Juan 3:16, sino primera de Juan 3:16. Está clarísimo. Si tenemos amor, entrego mi vida para mis hermanos. Quita el Señor el juicio. Quita la crítica. Quita la murmuración, quita las palabras deshonestas, quita los malos pensamientos con mi hermano. Los quita el Señor, porque pone un amor de compasión. Cuando está diciendo que pongamos nuestra vida por nuestros hermanos, estás poniendo de que tengamos compasión de los demás, compasión de las otras personas que están a mi alrededor, compasión de los hermanos y hermanas de la iglesia. ¿Qué pasaría si tú estuvieras en su situación? Porque a veces es muy fácil señalar con el dedo, ¿no? Y criticar, mira, ha hecho esto y esto y esto y esto, ¿eh? Hay gente que son muy criticables. Pero es cierto que ¿qué pasaría si nosotros estuviéramos viviendo esa situación? Por lo tanto, si tú tienes más luz, si tú tienes presencia del Espíritu Santo, si tú tienes el amor de Dios en tu corazón, tendrás que dar pasos de madurez y ponerte en compasión, compasivo hacia las demás personas. Ahí está en la iglesia. Y en la iglesia sirve para sacarnos de ese egoísmo en el cual vivimos. La iglesia está también porque es una familia espiritual donde me ayuda a mantenerme en forma espiritualmente. Muchos de vosotros vais al gimnasio. ¿Cuándo vais al gimnasio? ¿Cuántos? Wow, 1, 2, 3, 4, 5, 6, wow. Qué bien, decidme dónde para ir yo también. Pero mañana, Uy, no. Mañana. Nos cuidamos del cuerpo, ¿verdad? Nos cuidamos, tenemos que cuidarnos. Por lo menos caminar, dicen los médicos. Por lo menos caminar. Caminar un poco. La iglesia es el gimnasio espiritual, tu centro fitness espiritual. La iglesia donde te vas a desarrollar con los dones espirituales que el Señor quiere darte. No lo olvides, la iglesia es un entrenamiento constante, entrenándonos para nuestros músculos espirituales, para que funcione nuestra vida espiritual. Por esto es tan importante el formar parte de la iglesia, porque la iglesia nos ayuda. Dice Efesios capítulo 4, versículo 16. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Ahí hay un ejercicio que se da en la iglesia. Por esto el Nuevo Testamento emplea muchas veces, más de 50 veces, unos a
otros, esa frase. Más de 50 veces el Nuevo Testamento está hablando de ayudarnos unos a los otros. Se nos manda amarnos unos a los otros. Se nos manda orar unos por los otros, amonestarnos, saludarnos, servirnos, enseñarnos, aceptarnos, honrarnos, llevar las cargas, perdonar, someternos, comprometernos. Fijaros, se dice veces unos a los otros. Y cuando ejercitamos esto, vamos creciendo en obediencia al Señor y vamos creciendo también en fidelidad a su iglesia. A algunos les gusta ser santos, ser cristianos solitarios. Dios no nos ha llamado a ser anacoretas. Dios no nos ha llamado a ser cristianos individuales. Dios no nos ha llamado a ser cristianos ermitaños, separados, lejos del mundanal ruido. Dios nos ha llamado a pertenecer a una familia como esta y a ejercitar nuestra fe y a ejercitar nuestros dones para ponerlos en práctica. Muchos parecen que no quieren ser obedientes a la palabra del Señor. Pero lo que estoy diciendo, hermanos y hermanas, es la palabra de Dios. Lo que estoy diciendo es lo que el Señor quiere que hagamos cada uno de nosotros. ¿Para qué? Porque nos necesitamos. Nos necesitamos unos a los otros. Hay gente que utiliza la iglesia, ¿sabéis? Os lo dije un día. Estaba en un lugar y me dijeron, bueno, ha venido alguien y ha utilizado tu nombre para pedir una cosa. Cuando te conoce de la iglesia, dice que hay gente que nos puede utilizar, pero esto es el defecto de la situación. Esta no es la virtud. La virtud es que nos necesitamos unos a los otros, nos apoyamos, nos damos la mano y juntos caminamos para crecer y formarnos espiritualmente. La iglesia es el cuerpo de Cristo que te necesita. Te necesita. Cada uno de nosotros nos necesitamos. Dice 1 Corintios 12, 7. Para ayudar a toda la iglesia de Dios ha provisto cada uno de vosotros con dones espirituales. ¿Tú sabes que tienes un don? ¿Lo sabes? Uno como mínimo. Uno como mínimo tienes. Puedes tener muchísimos dones. ¿Qué haces que no lo pones en práctica? ¿Qué haces que te lo escondes? ¿Por qué te lo estás escondiendo? El don que Dios te ha dado. Ese único por lo menos. Y muchos lo guardan como si fuera algo que fuera creciendo por el tiempo. El Señor dice que si no practicamos nuestros dones, incluso el que nos ha dado, nos lo quitará. Nos lo quitará. ¿Por qué nos lo quitará? Porque cuando un don no se ejercita, entonces no crece. No crece. Cuando un don no se ejercita, entonces mengua. Es como el ejercicio físico. Exactamente lo mismo. Por lo tanto, Dios te ha dado dones, Dios te ha dado habilidades espirituales y dones espirituales sobre todo para edificar, para crecer, porque Cristo quiere utilizarte. Cristo quiere que tú seas una luz. Cristo quiere que tú seas una palabra fuerte, viva, eficaz a este mundo en el cual estamos viviendo. Jesús no prometió edificar tu ministerio. No. Jesús no prometió edificar tu ministerio particular, sino edificar la iglesia. Y es cierto que tú tienes dones para tú ejercer tu ministerio, pero tu ministerio en la iglesia y con la iglesia. Hay muchos cristianos llaneros solitarios que quieren vivir su ministerio aparte, donde ellos quieran, sin la cobertura espiritual de la iglesia. La cobertura espiritual de la congregación es importante y es imprescindible, no porque lo diga Jorge Pastor en esta mañana, porque lo dice la palabra del Señor, porque lo dicen los escritos bíblicos y porque esta es la verdad de la palabra de Dios en nuestra vida. Formar parte del cuerpo de Cristo. Necesitamos una familia espiritual para compartir la misión de Cristo. Hemos dicho que tenemos hermanos en Cuba, tenemos hermanos en Guinea Ecuatorial, que estamos sosteniendo, estamos llevando adelante el Evangelio, nos estamos esforzando para llevar la palabra de Dios, pero esto es importante. Si no formamos parte de la iglesia y este concepto no está claro en nosotros, entonces estamos haciendo obras, nada más. Obras carentes de significado espiritual, palabras huecas, nada más. Cuando estamos en Cristo, respondemos al llamamiento de misiones. Dios te está llamando a ser un misionero. Un misionero en línea.
un misionero en la Marina Alta, un misionero en la Marina Baja, un misionero en la Safor, un misionero donde Él quiera ponerte, donde Él quiera ponerme. El concepto de misionero es entender el llamamiento y ser obediente. Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, porque formo parte de la iglesia y la iglesia reconoce en mí los dones que Él me ha dado, me envía a la iglesia. En todo el Nuevo Testamento no vemos ningún misionero que dice, no, yo me voy y la iglesia diga lo que diga. No, no, la iglesia va a enviarme. En el capítulo 13 de los Hechos de los Apóstoles está la iglesia de Jerusalén, cuando ellos están enviando a los misioneros. Están dedicando a la gente que tiene dones. Y dice que la iglesia reunida vio que la gente tenía dones, entre ellos Pablo. Y les confirmaron los dones. Yo puedo decir que tengo un don. Si tú no lo ves en mí, es que no es verdad. Yo puedo decir que tengo un don maravilloso, el que sea. Si tú no lo ves, la iglesia no lo reconoce en mí, yo puedo decir lo que quiera. Porque entonces no significa de que el Señor no está apoyando ese don que yo creo que tengo. Y muchos se frustran porque quieren hacer su misión personal. Y trabajar en comunidad y ministrar en comunidad como iglesia es difícil. Es difícil. ¿Por qué? Porque tenemos mucha mundanalidad, mucha carnalidad. Tenemos cosas del viejo hombre que queremos compartir y que queremos nosotros muchas veces llevarlas a la iglesia. Por esto la oración es importante, hermanos. La oración que pone comunión en los hermanos. Por eso buscar al Señor es importante, porque Él da la dirección correcta a nuestras vidas. La familia de la iglesia es una familia que la necesito. ¿Y sabéis por qué necesito la iglesia? Porque sin la iglesia tengo un grave peligro. Y es que me puedo enfriar. Me puedo enfriar. Me puedo apartar, me puedo separar poco a poco. Por eso necesito la congregación, la iglesia del Señor. Por eso necesito reunirme, porque si no puedo tener la tentación de ir apartándome. Y dice la palabra del Señor, aquel que esté firme, mira que no caiga. Si tú te piensas que estás firme, acude más, sostén más, apoya más, pero si no estás firme, también tienes que estar. ¿Por qué? Porque juntos nos edificaremos y creceremos y buscaremos la voluntad de Dios. En el tiempo que vivimos, vivir un cristianismo solo es vivir un cristianismo suicida. No podemos vivir un cristianismo solos. No podemos vivir un cristianismo individual. Tenemos que esforzarnos para no caer en la tentación y ayudarnos en la oración, en el estímulo, en la palabra del Señor. Dice Hebreos capítulo 3, 13. Escuchad ese versículo, es muy importante. Dice, exhortaos unos a los otros cada día, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Exhortaos, ayudaos, para que ninguno se endurezca. El peor problema que puede tener un cristiano es ser tibio, ni frío ni caliente, tibio, o tener un corazón duro. Un corazón duro. Y hay personas que tienen un corazón duro, no dejan penetrar al Espíritu de Dios, no dejan penetrar el amor de Dios, no dejan penetrar nada, han puesto una coraza, son personas tremendamente heridas. Como decía Juan Andrés, personas que miran al pasado, están mirando al pasado, las malas experiencias que tuvieron con la iglesia del pasado, las malas experiencias que tuvieron con personas en el pasado, y están mirando al pasado, pero van a tener un accidente, porque no están mirando al futuro. Necesitamos la iglesia para no enfriarnos en el Señor y estar fuertes y vigorosos en el Señor y apoyarnos unos a los otros en el amor del Señor. Y esta es tu elección. Esta es tu elección. Tú eres el que decides. Tú eres el que decides qué vas a hacer con tu vida. Muchísimos de vosotros habéis decidido por el Señor. Muchísimos de vosotros habéis decidido continuar en la fe del Señor Jesucristo. Otros habéis decidido con el Señor y con la iglesia. Otros habéis decidido con el Señor, con la iglesia y esta iglesia. Gloria a Dios por esto. Gloria a Dios por esto. No juzgamos a los demás, ni mucho menos. Pero sí que la elección es importante. ¿Qué elección estás tomando?
La diferencia está entre ser un mero asistente al templo, a la iglesia, asistir, o ser un miembro de la iglesia. Un miembro. Y un miembro vital de la iglesia. ¿Quieres tú ser un miembro de la iglesia? Seguro que el Señor te está llamando, estoy seguro que el Señor está llamándote a que tú seas un miembro de la iglesia. Y cuando estoy hablando de un miembro de la iglesia, no estoy refiriéndome a que tu nombre esté escrito en el libro de la iglesia, que también. Pero estoy hablando de algo más profundo. A sentirme parte, a ser utilizado por el Señor, a ser conducido por el Señor como miembro, a ser bombeado por la sangre de Cristo, a transmitir el mensaje de Cristo como Cristo quiere que lo viva. Esta es tu elección. Si lo haces con compromiso, comprométete con el Señor. Déjate de tonterías, déjate de ambigüedades, déjate de excusas delante de Dios. Déjate, Señor, no entiendo. Mira, yo hay muchas cosas que no entiendo. ¿Y sabéis por qué las hago? Por dos cosas. Por fe y por obediencia. Por dos cosas. Por fe y por obediencia. Y no las entiendo. Y digo al Señor algunas veces, Señor, cuando esté en tu presencia ya me lo explicarás. Ya me lo contarás cuando estemos delante de ti. Porque ahora no lo entiendo, no tengo palabra, vivo por fe. Vivo por fe. Camino por fe, en obediencia al Señor. Por esto, en esta mañana quiero invitaros, hermanos, a que seamos una piña. Una piña en el Señor. A que seamos un bloque. A que estemos unidos delante del Señor. A que busquemos su voluntad. A que nos edifiquemos unos a otros. A que tú seas parte de la solución, que no seas parte del problema, porque problemas te van a venir, ¿sabes? Problemas te van a venir. En el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Y las aflicciones están a nuestro alrededor, las aflicciones están con nosotros, no nos dejarán nunca. Pero confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Y este mensaje de esperanza es el que queremos vivir, vivirlo personalmente, y vivirlo individualmente, y vivirlo como sociedad, como grupo, vivirlo delante del Señor. Puedes pasarte toda la vida buscando la iglesia perfecta. Yo llamo a estos cristianos mariposa. Van de flor en flor. Esta es mejor. Esta da más palmas, es mejor. Aquellas se tiran por los aires, es mejor. La de más allá son más calmaditas, me gusta más. Aquella cantan himnos, ¡ay, qué bonito los del pasado! ¡Qué maravilla! Y tenemos muchas excusas para ir buscando iglesias. Pero ¿sabes una cosa? El Señor es el Señor de la iglesia. Y estés donde estés, te tienes que comprometer con Él y con ese grupo que Dios te ha puesto ahí al lado de la gente para crecer y para madurar y para servir y para dar y para recibir todas las cosas. Por lo tanto, puedes pasarte la vida buscando una iglesia perfecta. Te aseguro que no la encontrarás. ¿Sabes por qué? Porque estás tú. ¿Sabes qué iba a decir? Porque estoy yo. No, porque estás tú. Y tú no eres perfecto, ni yo tampoco. Ahora no me mires así, no soy perfecto. Pero amo al Señor. Tengo fe en el Señor. Y quiero unirme a la iglesia. Y quiero estar en la iglesia. Y quiero dar un salto. Y quiero pertenecer. Y quiero sentirme parte. Y quiero que tú te sientas parte. Quiero que tú seas parte de la iglesia. Y eso no lo digo yo, lo dice el Señor. Lo hemos visto en su palabra. Por lo tanto, hermano y hermana, amigo que nos visitas en esta mañana, después de convertirte a Dios, después de la conversión, lo que tienes que hacer es comprometerte con la iglesia. Después de convertirte al Señor, lo que tienes que hacer es bautizarte. Y después, comprometerte con la iglesia. El bautismo es un compromiso con la iglesia. El bautismo es un compromiso. En esta mañana, la primera decisión que vas a tomar es ser salvo. La primera decisión. Señor, quiero ser salvo. Señor, quiero que tú me salves.
Quiero ser limpiado, mis pecados, mis maldades, mis rebeliones. Señor, quiero que tú me limpies. Y la segunda decisión que tienes que tomar es, Señor, quiero tener comunión. Dame la fortaleza para tener comunión con la Iglesia. Si esta mañana hay alguna persona que todavía no ha aceptado a Jesús en su corazón, puedes hacerlo rendiéndote al Señor en este tiempo. Si esta mañana hay alguna persona que todavía está su corazón duro y no quiere, ¿por qué no te rindes al Señor? Porque dices, Señor, toma mi vida, toma. Entrégate al Señor en esta mañana, como Señor y Salvador. También puedes tomar la decisión de bautizarte. Señor, quiero obedecerte, estás en mi corazón, pero todavía no me he bautizado. Quiero obedecerte, bajaré a las aguas del bautismo, Señor. Quiero bajar a las aguas del bautismo. O tal vez sabes que tienes que comprometerte más con la Iglesia. Señor, quiero comunión con la Iglesia, con tu cuerpo, con tu esposa. No puedo decir que amo a Dios y no amo a su esposa. No lo puedo decir. Señor, obra en mí, obra en mi vida. Me quiero comprometer con esta congregación, aunque tiene defectos, aunque no es perfecta, pero me quiero comprometer porque es tu Iglesia. Si hay alguna persona en esta mañana que quiere aceptar a Jesús, puedes levantar tu mano ahí donde estás. O quiere bautizarse, quiere ser obediente, puedes levantar tu mano ahí donde estás y oraremos por ti. O alguien que quiere comprometerse con la Iglesia, puedes levantar tu mano en este momento. Es un momento tuyo, personal, de decisión del Señor. Yo sé que estás teniendo dificultad, luchas en este momento. Esto no es una presión, ni mucho menos, ni es un acto psicológico, ni nada. Es una decisión personal. Si hay alguien esta mañana que desea entregarse al Señor, levanta tu mano ahí donde estás y oraremos por ti. O alguien que quiere obedecer en el bautismo, o compromiso con el Señor a través de su Iglesia. ¿Hay alguna persona que quiere tomar un paso de fe en esta mañana? Ponte delante del Señor. Señor, gracias por tu Iglesia. Señor, gracias por estar aquí bajo tu protección, tu cuidado, tu dirección. Señor, gracias porque tú eres un Dios de salvación. Te pido, Espíritu Santo, que tú toques corazones. Tú estás tocando corazones. Da obediencia, Señor, para que las personas que están tomando decisiones puedan hacerlo libremente, sin coacción, delante de tus presencias. Bendice a esta congregación, Señor. Edifícanos, fortalécenos, únenos, Señor. Cúbrenos con tu amor. Perdónanos, restáuranos. Levántanos, Señor, para que esta sea tu Iglesia que predique tu palabra hasta que tú vengas a buscarnos. Damos gracias, Señor, por tu amor y tu presencia con nosotros. Y lo hacemos en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Hay un